Hola, soy Gillian Navega, mi Gillian en redes sociales. Tengo casi 33 años, los cumplo este mes. Soy una persona en el espectro autista. También convivo con un síndrome que se llama Ehlers-Danlos. Soy mamá, tengo 3 hijos, los 3 están en el espectro autista. Mi hijo con necesidad de apoyo 1, igual que yo, y mis hijas, que son personas con discapacidad y dependencia. Mi diagnóstico de autismo, si bien soy una persona, estoy inscrita en el Registro Nacional de Discapacidad, me costó mucho quitarme el capacitismo de encima. Observaba mis propias barreras y las barreras del entorno también, como que reprobé el primer año de universidad solamente porque me daba miedo el sonido del metro, pero tenía muy instaurado en mi cabeza este concepto como desde la caridad, ¿no? De mirar la discapacidad desde una perspectiva súper capacitista. Me costó también reestructurar mi propio diagnóstico. Yo fui de la generación que tuvo el diagnóstico primero de Asperger, que sabemos un diagnóstico que hoy ya no existe. Y esa fue una experiencia, o como reconciliarme o descubrir lo que significaba el capacitismo en mi vida. Fue una experiencia que resignificó todas las aristas de mi vida. Y la resignificó en muchos aspectos, porque yo también convivo mucho en la lucha que da el feminismo, por ejemplo, pero cuando comencé a notar en el fondo esta intersección que se daba, que ya se venía dando hace mucho tiempo, o sea, algo pasaba conmigo por ejemplo, que no podía ir a una marcha, y yo me sentía culpable, ¿no? Los días que había marcha, tengo recuerdos míos llorando porque me sentía mal, porque no podía, o porque llegaba y me daba una crisis de pánico y después me daba vergüenza, ¿cierto? En fin, fueron muchas situaciones que finalmente toman sentido en mi vida cuando llega mi diagnóstico, que llegó tardío porque el estudio sobre autismo en mujeres era casi nulo. Hacia el 2014, por ejemplo, se decía que había una mujer cada 14 hombres en el espectro autista, y que en el caso de las mujeres era con alta necesidad de apoyo, o sea, no había en el fondo otra posibilidad. Después fueron pasando los años y el 2018 ya se hablaba que era una cada 8. Pues ya se decía que no, que era una cada 3, y hoy los últimos estudios dicen que es una cada 1.4. Y personas se preguntan, bueno, ¿han nacido más mujeres en el espectro autista acaso? Y no, pues. No han nacido más mujeres, siguen siendo exactamente las mismas. Lo que pasa es que antes igual los roles de género influían mucho en el diagnóstico, ¿no? Entonces, cuando yo caminaba en puntitas de pie, a mí me metieron a ballet. Cuando mi hermano caminaba en puntitas de pie, algo pasaba, porque eso no era de un niño, ¿no? Cuando yo aleteaba es porque era muy femenina. Cuando mi hermano aleteaba, algo pasaba. Cuando yo no quería salir al recreo porque me daba miedo el sonido del timbre, y aparte que, no sé si se han fijado, pero cuando suena el timbre, aparte que es un sonido estremecedor muy fuerte, todos los niños gritan, ¡ah! Y todos tienen que interrumpir inmediatamente lo que están haciendo. Entonces era una pesadilla, básicamente. Y el que yo no quisiera salir al recreo es porque era fundida, o era regalona, ¿cierto? Cuando mi hermano, que tiene el mismo diagnóstico que yo, no quería salir al recreo, algo pasaba, porque él como niño tenía que querer salir, correr, ocupar el espacio, ocupar la cancha, ¿cierto? Entonces, estas expectativas que se tienen sobre el ser socializado en masculino o el ser socializado en femenino, influyeron por muchos años en el diagnóstico. Y hoy yo, por ejemplo, trabajo en clínica, soy psicóloga, carrera que no estudié porque supuestamente no podía, no tenía las capacidades para ejercer la psicología, ¿no? Y estudié otra carrera primero, pero ahora que ejerzo en el fondo de la clínica, son muchas las mujeres que llegan con diagnóstico de espectro autista, que fueron diagnosticadas en el fondo, estuvieron en psiquiátricos con diagnóstico de, por ejemplo, de bipolaridad, entre otros, que son diagnósticos completamente válidos. Ya no quiero que pensemos que hay un diagnóstico sobre el otro, no, pero es como pastelero a tus pasteles, por así decirlo, ¿no? Un diagnóstico erróneo puede impactar la vida de una persona, y en el caso de las mujeres eso se dio mucho. Mujeres, por ejemplo, a las que le dieron litio por mucho tiempo y entraron en cuadros de psicosis, porque nunca lo necesitaron, ¿ya? No digo que no se necesite, pero hay así de impactante es el diagnóstico que puede recibir una persona y el tratamiento, el apoyo que puede recibir para ello. Entonces, claro, en el caso del autismo hay una tendencia, estamos hablando, por ejemplo, del nivel 1 de apoyo,
hay una tendencia a los pensamientos como negativos, como se llama, ¿no? Al pensamiento crítico, y también están los intereses profundos. Entonces, esta tendencia al pensamiento crítico, le vamos a poner, se confundía con depresión, y los intereses profundos, que es algo que pues, se te puede estar olvidar ir al baño porque es algo que te apasiona demasiado, se confundía con manía o hipomanía. Y en el fondo se daban diagnósticos erróneos y medicaciones, por ende, erróneas, entre otras. Y son muchísimas, de verdad, muchas las mujeres que han tenido que resignificar su vida después de los 40 años porque ni siquiera es como que hubiese, ¿por qué este diagnóstico no llegó antes? ¿Cómo no se dieron cuenta? Es que no se daban cuenta de ninguna, las pasaron por alto a todas. Y eso es súper fuerte porque yo que tuve mi diagnóstico después de los 20, soy privilegiada de tener 33 años y haber tenido mi diagnóstico, siendo que ya un diagnóstico de autismo después de los 4 años es un diagnóstico tardío. Entonces, ya partimos por ese tipo y que son situaciones que se dan en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Como es cosa de mirar nomás cómo están diseñados los autos, los cinturones de seguridad, en el fondo, que se diseñan para cierto tipo de cuerpo, que definitivamente no es el de nosotras, y mucho menos considera las necesidades de personas, por ejemplo, con otros tipos de discapacidades. Entonces ahí es donde se cruzan, en el fondo, estas dos experiencias. Yo creo que en mi vida han existido muchos momentos en las que me he sentido juzgada por ser mujer y por estar dentro del espectro autista, porque por mi forma de ser muchas veces puedo ser catalogada como soberbia, mientras que, por ejemplo, mi compañero, que es una persona socializada en masculino y es un hombre cis, se puede ver como interesante por su forma de ser, ¿no? Es como que el juicio que trae el género hacia la experiencia, ya sea femenina o masculina, cayendo como un poco dentro del binarismo, ¿cierto? Es tremenda. Y impacta, por ejemplo, el primer recuerdo que a mí se me viene como a la mente fue el de mi embarazo. Cuando yo quedé embarazada de mi primer hijo, a mis 23 años, yo no tenía mi diagnóstico, solamente tenía el diagnóstico en el fondo, porque soy operada de las caderas, ¿cierto? Tenía en el fondo, pero tenía el diagnóstico como de la discapacidad física, pero no, que igual es invisible en mi caso, pero no del autismo. Y recibí harto apoyo, mucha preocupación en mi embarazo. Supuestamente iba a ser un embarazo que iba a pasar casi que postrada por el tema de mi displasia, pero la verdad es que lo llevé bastante bien. Fue un embarazo que recuerdo con cariño, excepto porque cuando yo estoy en momentos de crisis o me desespero, yo entro en mutismo. El mutismo, que médicamente se llama mutismo selectivo, pero yo prefiero decirle mutismo situacional, porque en verdad no es algo que podamos elegir o seleccionar. No puedo hablar. Y también tengo dificultad en el fondo para gestionar los dolores internos de mi cuerpo, ¿ya? Esto tiene que ver con el perfil sensorial. Entonces yo estaba de parto, pero no alcanzaron a ponerme la epidural, la anestesia. Porque, claro, como mi forma de percibir el dolor es distinta y aparte entro en mutismo, básicamente era una estatua esperando en el lugar y recuerdo que llegó otra niña que gritaba de dolor y la matrona le dice, mírala a ella se porta bien. En un momento en que estábamos pariendo y que definitivamente mi conducta no estaba dentro de la norma, no. Y yo quería pelear, pero no podía. Aparte me sentía muy vulnerable porque, bueno, estaba ahí en el fondo súper expuesta. Y finalmente me toca parir a mi hijo de 4 kilos 110 sin ningún tipo de anestesia, ¿no? Y creo que lo más duro de ese momento, y este fue mi primer parto, lo más duro de ese momento fue que cuando me ponen a mi hijo en el pecho, yo no entiendo dobles sentidos. Me cuesta mucho, tengo como que aprenderlos. Y ahí, como que si yo ya aprendí que esto significa esta cosa, ahí ya lo entiendo, ¿no? Entonces, en el momento que estoy con mi hijo en el pecho, el doctor dice, te voy a dejar de 15, ¿te parece? Yo no entendí qué me quería decir. Hasta que eh, empecé a tener dificultades, ya 100 días de haber parido, dificultades para, en el fondo,
para retomar mi vida sexual, porque sí, las personas con discapacidad también pues, tenemos vida sexual. Y cuando voy a la matrona como que me mira, me levanta la cabeza, me mira, recuerdo muy bien ese momento, y me dice, ¿tú autorizaste que te pusieran 2 puntos de más? Y yo me quedé así como, no. Me dice, es que tienes puntos de más. Y yo me quedé, en ese momento, me quedé muy como, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿En qué momento? ¿Cuándo yo autoricé esto? Y de repente, en un momento, ya a los meses, yo recuerdo, se viene a mi memoria el recuerdo del médico diciéndome, te voy a dejar de 15, ¿te parece? Yo no dije que sí, no dije que no, pero tampoco dije que sí, porque yo estaba en un momento de dolor, de estrés, y no podía hablar. No hablé en ningún momento, o sea, no grité, imagínate. Y bueno, llevo todo un proceso eso en el fondo, y pasado el tiempo, cuando Salvador ya tenía 3 años, con mi esposo yo le propongo en el fondo que tengamos un segundo hijo, pero que lo veamos distinto, ¿no? Como tratemos como de ver todo, como yo aprendí el paso a paso, me acuerdo que estudié mucho, eh, ahí yo ya tenía el diagnóstico, entonces vino el juicio. Pero si tú tienes este diagnóstico, ¿por qué? Sentí que el diagnóstico en el fondo vino acompañado de gente queriendo opinar sobre mi decisión, sobre las decisiones que yo tomaba sobre mi cuerpo. Y probablemente antes también, pero al menos, no sé, lo disimulaban, no sé, no entiendo bien qué es lo que cambió, pero en fin, y lo mismo, ¿no? Yo tengo dificultades para gestionar mis dolores internos, pero yo ya había estudiado mucho y yo sabía lo que tenía que pasar cuando estaba en parto. Entonces, yo me voy al hospital y les digo, hola, estoy de parto. Y me miran con cara de, no como, sí, seguro, ¿no? Y me hacen pasar a una sala de espera. Entonces yo vuelvo a insistir en esto porque yo sé que va a llegar el momento en que no voy a poder seguir hablando. Entonces en eso me contacto en el fondo con mi pareja, que trabajaba muy lejos, entonces se vino inmediatamente de vuelta. Y vuelvo a insistir, ¿sabes qué? Tengo contracciones, estoy de parto, todavía no estoy a término, probablemente van a ser prematuras, entonces necesito que me vean pronto a ver si hay que frenar el parto, qué sé yo. Y la matrona me responde, cuando estés de parto, todos nos vamos a dar cuenta, no te preocupes. Y ya con eso como que me entré ya en este bloqueo completamente, hasta que luego de 2 horas llega mi pareja, y yo le comunico en el fondo que estoy, y él se dirige y les dice, ¿no? Necesito que la revisen, que la monitoreen, y a él sí le hicieron caso, porque obviamente él iba a saber más de lo que estaba pasando en mi cuerpo que yo. Entonces me entran, me ponen la máquina y empiezan todos a correr para todos lados. Recuerdo ese momento así, no, que hay que ponerle corticoides, me inyectaron, ni sé tantas cosas me inyectaron, aparte me dan fobia a la aguja, entonces como que era... Y veía a todos correr, que la neonatología, que no hay espacio en la neonatología, entonces me dicen primero ya, tú te vas a ir tú te vas a quedar acá, pero tus hijas se van a ir a este hospital porque no hay espacio en esta neo, así que... Después, no, es que tampoco hay espacio en esa neo, y empiezan todos a correr hasta que llega un punto donde me dicen, yo soy de Puente Alto, y me dicen, ya, encontramos lugar, esto más o menos a las 4 de la mañana, yo había llegado a las 5 de la tarde. Encontramos lugar, me dicen, en la clínica que está en el último cerro de Las Condes. Entonces me suben a una ambulancia, llegamos allá, todo, otro mundo. Una duda, en el segundo parto son gemelas. Sí, son gemelas. Ah, ya. Y estaban prematuras. Entonces llegamos allá, me acuerdo, igual fue muy choqueante porque era un lugar que yo no conocía, yo me había preparado mucho para el lugar en que yo conocía, ¿no? Entonces, y en eso sale mi hija, la Gaby, y de repente otra vez la escena, todos gritando. ¿Qué pasaba? Que mi segunda hija ya se había asfixiado, o sea, estoy hablando que habíamos empezado hace más de 12 horas, ya eran como las 7 de la mañana. Entonces, tengo pocos recuerdos porque ahí ya me duermen, y ahí me hacen una cesárea, ¿no? Al final tuve un parto y una cesárea con 12 minutos de diferencia. ¿Por qué? Solamente porque como soy una persona con discapacidad y no reacciono al dolor como el resto de las personas, no me creyeron que estaba de parto. Ahí vino otro proceso, porque después a mí me dan el alta.
Y claro, yo insisto otra vez, mi cuerpo como que reacciona distinto al dolor, o sea, mi cerebro más que mi cuerpo. Entonces yo con parto y cesárea me iba todos los días a, eran como 2 horas, y para verlas unos minutos y después volver y así, ¿no? Entonces al final a mí se me estaba dañando mi herida y el reposo que yo necesitaba, porque yo tengo un síndrome que se llama Ehlers-Danlos que afecta el tejido conectivo del cuerpo. Entonces a nosotros nos cuesta mucho más cicatrizar. Tengo pocos recuerdos, la verdad, de esa experiencia, y yo creo que ha sido una de las, en el fondo, el decidir, porque uno puede decidir sobre su cuerpo, ¿no? Y en este caso el decidir, ser mamá me trajo un montón de repercusiones justamente por desconocimiento, porque la situación se pudo haber resuelto de otra forma si a lo mejor hubiesen entendido que sí. Yo sé que igual es difícil, pero entiendo a lo mejor la primera vez, ¿ya? Lo entiendo porque yo tampoco iba preparada para poder comunicarme en una situación de estrés. Pero la segunda yo sí iba preparada, yo sí llevaba tarjetitas como de comunicación alternativa, pero en verdad como que a todo el mundo le valió, así decirlo, y ahora me pasa mucho, por ejemplo, que si tengo alguna amiga o alguien que va a ser mamá, yo me alejo, porque siento que transmito puro miedo. Es como que yo veo una mujer embarazada. Antes me pasaba, yo veía una mujer o una persona embarazada en la calle y era como, ay, no sé. Y ahora lo veo y es como, no, pobrecita, no. Entonces me dicen, oye, ¿cómo fue tu experiencia? Y yo sin querer contar, porque tampoco quiero transmitir como negatividad en un momento donde uno es tan vulnerable. Eh, y, y bueno, esa es como una de las que me acuerdo, de varias. Si bien tus médicos te dijeron y te cuestionaron por la decisión de tener un nuevo embarazo, ¿no te ofrecieron apoyos en ningún momento en relación a tus condiciones? Porque no estamos hablando solo del autismo y de neurodivergencia, sino que también estamos hablando de una condición que afecta el tejido conectivo. En mi primer embarazo, ahí me acuerdo que de hecho a mi pareja lo sacaban. Y yo encuentro que eso es violento para cualquier mujer, ¿no? Como vivir ese proceso como con alguien de confianza. Porque claro, ahí la justificación puede ser, bueno, pero es que no teníamos la información. Yo creo que es como una cosa como de derechos humanos tener compañía en ese momento. Y en el segundo, la verdad es que tampoco hubo, si bien hubo un monitoreo súper exhaustivo, y en eso sí tengo que como que reconocerlo, exhaustivo me refiero a que a mí me hacían ecos todas las semanas. Y no hubo ni siquiera esta posibilidad de ir a conocer, en el fondo fue porque yo decidí ir, en el fondo, y casi que pararme ahí, por favor, necesito conocer este lugar porque esto. Es fuerte porque a veces, tú, yo sé que va a llegar el momento en mi vida donde mi discapacidad se va a notar. Y yo sé porque, claro, por ejemplo, mi mamá a sus 50 años, que también tiene la misma condición, ella ya se tiene que movilizar con ayuda. Y te juro que a veces digo, ¿por qué no se me nota? Yo sé que es un absurdo porque, uy, me emociono. Tranquila, sí. Perdóname, no me gusta llorar. No te preocupes, sí. Porque al final es un constante. Por ejemplo, el otro día tuve que ir a genética porque es uno de mis lugares favoritos en el hospital, y venía de regreso eh, por la ruta habitual, porque yo sé manejar, pero sé manejar solo en Puente Alto. Y venía con mi hija atrás. Mi hija, y que ella es autista también, con necesidades de apoyo. Y de hecho están haciéndole los exámenes para ver si heredó también el Ehlers-Danlos. Y veníamos de regreso y resulta que en la ruta habitual
yo no me di cuenta que en la mañana había hubo una feria, ¿ya? Entonces yo venía y paso, y de repente cuando estoy, noto que hay dos autos, así como, y claro, estaban limpiando, ¿no? Que tremenda labor que hacen en el fondo las personas que hacen esa pega, más encima con el sol y todo. Pero yo no me di cuenta, porque no había no había como ninguna información que a lo mejor a través de la accesibilidad cognitiva me permitiera a mí entender que no me debía meter por esa calle porque la estaban limpiando. Entonces, viene un momento donde, claro, había un camión de basura adelante, como estos tractores chiquititos que recogen basura, entonces una señora, que tampoco la quiero juzgar, porque entiendo que igual debe ser, no sé, debe estar en condiciones súper estresantes trabajando, me empieza a gritar por la ventana que no puedo entrar ahí, mientras el camión de la basura se atraviesa en la calle. Yo podría, porque justo había un pasaje, entonces yo podría haber pasado por el lado y haberme ido, pero se atraviesa para que yo no pueda pasar, y el tractor empieza a hacer así un montón de ruido como para que yo salga, y me bloqueé, entonces la gente, yo siento que lo percibió, mientras mi hija obviamente estaba desesperando asiento atrás, entonces yo siento que la gente lo percibió como, no me voy a mover de aquí me quedo. Y, Andrea, yo he estado detenida, porque un control de identidad en que yo en pánico y no hablaba, entonces obviamente es desacato a la autoridad, ¿no? Y son situaciones, o sea, por ejemplo, yo en estos momentos de mi vida me pasa en el fondo cuando veo, por ejemplo, a personas embarazadas, pero también me pasa, por ejemplo, con personas uniformadas. Yo tengo terror porque digo, cualquier error que yo cometa, cualquier error social, cualquier torpeza, si me quedo mute, que... Entonces, como que dependo de casi que ponerme la credencial de discapacidad en la frente para que las personas en el fondo no malinterpreten desde la neuronorma mi forma de ser, ¿no? Y es algo que viene desde siempre, ¿cierto? ¿Para qué hablar, por ejemplo, eh, del tema, no sé, pues del acoso callejero, por ejemplo, ¿no? O sea, en mi caso, no a todas las personas en el espectro autista les pasa, quiero dejarlo claro para que no en el fondo se genere un estereotipo, pero en mi caso, para mí el contacto visual sí es un tema. Sí me pone muy nerviosa. Entonces, son situaciones, muchas de las cosas que a lo mejor yo hago se pueden comprender de otra forma y es súper complejo en el fondo, es súper complejo porque al final terminas viviendo un poco a la defensiva, ¿no? Terminas viviendo, y es lo que pasa con muchas personas adultas, que en el fondo es por lo que yo en el fondo lucho todos los días, que a mí no me pase, o que a mi hermano no le pase, o que a mi papá, que también es una persona en espectro autista, no le pase, que terminamos en el fondo encerrados, evitando cualquier tipo de contacto, y no es que la persona autista quiera estar sola, es que es tan agotador estar interpretando, o sea, ni siquiera es lo que uno interpreta de los demás, es lo que se interpreta de uno. Y siendo en el fondo una persona socializada en femenino, es mucho más fuerte porque, o sea, no sé si es más fuerte, no quiero invalidar otras experiencias, pero te toca estar constantemente como justificando tu diagnóstico. Porque cuando ven un hombre en el espectro autista, es como, pero cuando ven una mujer es como, no, es que es histérica, no, es que no sé, pues es muy emocional, no, es que, no sé, todo en el fondo aparecen un montón de juicios con el que tenemos que lidiar porque es algo de lo que se sabe hace muy poco. Y es algo de lo que yo también me avergoncé durante muchos años, justamente por eso. A mí me da vergüenza hablar de mi diagnóstico en público, porque sentía que no habían referentes, y no habían referentes, no habían mujeres en el espectro autista, no habían, no. Tú buscabas y era muy poca la información. Y en mi caso, por ejemplo, yo quise hablar de mi diagnóstico de forma como pública, entre comillas, cuando fui mamá de niñas. Cuando vi que mis hijas estaban creciendo y, bueno, ellas todavía no hablan, no controlan esfínter a sus casi 7 años, pero también pienso que si en algún momento llegan a hacerlo van a recibir el mismo juicio. Ahora, claro, ahora no, porque
evidente uno las ve y son muy de libro, ¿no? Pero la persona no es una niña para siempre, ¿no? Entonces va a llegar el momento y digo, bueno, si no hablo yo desde mi experiencia, si no dejo de sentir vergüenza yo, y si no dejo de entender, si no salgo yo en el fondo de mi burbuja capacitista, ¿cómo las crío? ¿Cómo trabajo su autoestima? ¿Cómo la autoaceptación? Y justamente ser mamá de niñas con discapacidad es lo que me llevó a mí a hablar de discapacidad y a aceptar mis propias condiciones. Primero que todo, muchas gracias por tu historia, por tener la confianza de contarla, de emocionarte y de sentir todo esto. Yo justamente te iba a preguntar eso en relación a si tú ves esa diferencia de ser una mujer autista frente a un hombre autista, porque tú lo viviste ya con tu hermano en la infancia, en donde a ti no se te diagnosticó en la infancia, se te diagnosticó en tus 20 y tantos años. Y esa diferencia, ¿cómo la ves ahora también con tus hijos? Cuando yo miro a mis hijos, bueno, primero como las diferencias no están tanto en las personas, sino que están más en los estereotipos de género que tiene en el fondo la sociedad y lo que se espera de cada uno. En mis casos, esa diferencia o ese juicio al diagnóstico no se da tanto entre mis hijos, pero porque mis hijos, al ser prematuras, las niñas, ellas tienen otro tipo de concurrencias asociadas, que hace que ellas tengan una necesidad de apoyo mayor y que su discapacidad sea mucho más visible. Esta situación generada por todo lo que por la hipoxia, básicamente al nacer, por todo lo que estuvieron, por un parto traumático. Entonces, claro, este juicio a ambas realidades no se da, pero porque mis hijas tienen otras concurrencias. Probablemente si mis hijas si hubiesen llegado o hubiesen tenido a lo mejor otra experiencia de llegada a este mundo, ellas habrían en el fondo tenido a lo mejor menos necesidad de apoyo, lo que no invalida que sean personas con discapacidad, pero sería menos notorio y por ende el juicio sería muy distinto. Y lo sé porque son muchas, por ejemplo, las madres que llegan como en búsqueda, esto lo hablo ya como psicóloga, que llegan en búsqueda de acompañamiento post-diagnóstico. Y cuando uno les pregunta su historia, bueno, han pasado por muchos diagnósticos, que yo creo que es la historia de la mayoría de las mujeres autistas que hoy tienen su diagnóstico, y trabajando con su hijo, la neuróloga de sus hijos o el neurólogo de sus hijos las deriva a evaluación y finalmente llegan al diagnóstico. Son muchísimos, es el caso que más se repite, ¿no? Y es porque también en el fondo llegan personas a lo mejor que no son madres, que son personas socializadas en femenino, mujeres cis, y como que están en este constante, pero es que no, pero es que quizás no, pero es que no me van a creer. Bueno, y cuando tú les planteas la posibilidad de que, bueno, no, es como aparece la ideación suicida, aparece en el fondo, porque se confunden mucho las crisis autistas. Cuando no está el diagnóstico de autismo, la crisis autista generalmente es querer escapar. O en una crisis se puede activar o la paralización, que es mi caso, o la lucha o la huida, ¿no? Son las tres que aparecen. Y generalmente la huida se asocia mucho con el querer morir, porque la persona, como no sabe que tiene un diagnóstico, le cuesta procesar en ese momento que esa decisión es momentánea, que no tiene que ver con el me quiero morir, que tiene que ver con el quiero salir de este lugar. De hecho, uno lo primero que le dice a las personas, y uno lo primero que les pide es que no confíen en ellas mismas en crisis, ¿no? Porque aquí hay una realidad que también se habla poco, es la cantidad de personas con otro tipo de discapacidades, por ejemplo, parálisis cerebral, que eran personas autistas, son personas autistas con nivel 1 de apoyo, pero no lo supieron a tiempo. Y la experiencia les llevó a tomar decisiones que trajeron otro tipo de repercusiones. Entonces, esto es súper grande, por así decirlo. Y como pasa con todas las discapacidades, no es que
todas en el fondo las experiencias de discapacidad tienen eso, que son tan únicas, y yo creo que eso es lo que las hace a lo mejor complejas para el resto, porque se busca mucho el homogeneizar, y la discapacidad es un mundo tan grande, pero sin lugar a dudas es un mundo donde la investigación está muy al debe con las mujeres. Y yo creo que es una realidad que se repite en los distintos tipos de diagnósticos y en los distintos tipos de discapacidad, donde la mayor cantidad de información se tiene en relación a el cuerpo o la mente masculina, y probablemente aquellas que solo se dan en el XX, por ejemplo, son diagnósticos que se han descubierto mucho después. Y puntualmente, ¿crees que los estereotipos y prejuicios hacia las mujeres con discapacidad influyen para que sean objetos de violencia? Sí, influyen en varios aspectos. Primero, por ejemplo, si nos vamos a las diferencias de los estilos de comunicación que pueden tener las personas con discapacidad. Cómo, en el fondo, si una mujer, por ejemplo, tiene más probabilidades de vivir violencia en la pareja, por ejemplo, imagínate si aparte hay una discapacidad. Sabemos que, por ejemplo, cuando hay situaciones relacionadas a la seguridad o a la autonomía o a la autoestima, se pueden generar muchas más relaciones de poder, ¿no? Y la mujer, que ya sea a través, en el fondo, de la neuronorma o de la estética, ha vivido distintos tipos de violencia que generan desde la niñez al menos un impacto en la autoestima, en la autocompasión también. En el fondo pueden quedar mucho más vulnerables a situaciones de violencia. En el caso, por ejemplo, de la discapacidad intelectual, a mí me llama mucho la atención cuando hace algún tiempo salió como una noticia de que mujer con discapacidad intelectual, no sé, queda embarazada, ¿no? Y uno se pone a averiguar, ¿y quería esa persona? Porque si quería, claro, está en su derecho a decidir, pero no, resulta que era un familiar, ¿no? Entonces no quedó embarazada, a esa mujer la abusaron. No es ella la que quedó embarazada, ¿no? Está como mal planteado el titular desde esa perspectiva, ¿no? Y estamos hablando, ni siquiera era mujer, en este caso era una niña de 13, 14 años, según recuerdo. Entonces, ¿cuáles son las herramientas de comunicación, por ejemplo, alternativa, que le damos a una persona con discapacidad intelectual, por ejemplo, para que pueda consentir? Porque parece que el lenguaje hablado es la única forma válida de comunicación, como si el resto de las personas que a lo mejor no ocupan el lenguaje hablado no se comunicaran, siendo que todas las personas se comunican. Entonces, cuando pones esta barrera ya no solamente del género, sino aparte del estilo comunicativo, por ejemplo, obviamente que la persona queda extremadamente vulnerable a cualquier tipo de violencia, especialmente a violencias de género, ¿no? Donde a lo mejor queda más expuesta a manipulaciones, queda más expuesta a juegos, en el fondo, entre comillas, del lenguaje. El no respetar los estilos comunicativos de las personas con discapacidad, ya sea discapacidad intelectual o discapacidad psicosocial o cualquier tipo de discapacidad, no sé, apraxia del habla, en el fondo es dejar a una mujer completamente expuesta y vulnerable a cualquier tipo de violencia, incluyendo la violencia sexual, que yo creo que es una de las que menos se habla, o no sé si menos se habla, pero en temas de discapacidad se habla poco de la violencia sexual, y son muchos los casos de mujeres que llegan sintiendo culpa, que me pasó esto, y yo no dije que no, bueno, pero dijiste que sí. Es que, y esta parálisis, ¿no? Este no reaccionar y simplemente como separarte del cuerpo, por así decirlo, ¿no? Y donde no hay, y la persona tampoco tiene las herramientas para defenderse ni legalmente, ni de ninguna otra manera. Entonces, eso en primera parte. Ahora, si nos vamos a otras áreas, también en temas de accesibilidad, ¿no? Cuando se habla de por ejemplo, el acceso a tener
no sé, pues el acceso ya ni siquiera es como poder ir al ginecólogo, es como llegar al ginecólogo, ¿cachai? Como todos hablan como de lo ya, tú puedes tener la consulta bonita, preciosa, con material alternativo de comunicación, qué sé yo, pero tu paciente no llegó porque no pudo tomar la micro, ¿cachai? Porque la vereda estaba llena de baches, porque se atrasó 5 minutos, y no, es que tiene que estar 5 minutos antes y si no, no se atiende. Bueno, se atrasó 10 minutos porque la micro no paró, porque en el fondo, porque al final está dependiendo de favores constantes, ¿no? De que sabemos que la independencia y la autonomía no son lo mismo, pero también son cosas tan simples que las personas no ven, como el traslado a un lugar impacta en los derechos que tiene esa persona, por ejemplo, de recibir una asistencia. Entonces yo creo que desde ahí, desde el salir de la casa, ya en el fondo hay una discriminación, a lo mejor no directa, pero está en el fondo, porque son situaciones que las personas no ven, y si no lo veo, no existe, básicamente. Y no, pues no debe ser así. Claro, eso yo te iba a preguntar en relación a cómo esto repercute en el día a día, que son ejemplos que no se suelen hablar, pero finalmente sí repercuten, generan efectos traumáticos y para una persona, en especial una mujer, una niña con discapacidad, se convierte en un acto violento. Yo creo que ahí la primera que se me viene a la mente así como inmediata es el paternalismo. Es en el fondo la tendencia a infantilizar a las mujeres con discapacidad. La tendencia a como, claro, impactar un poquito o querer impactar en la independencia de la persona. O sea, yo me acuerdo que cuando terminé uno de mis postítulos, porque me gusta mucho estudiar, le pregunté a mi abuela, que la amo, la quiero, la adoro, nada, pero yo le pregunté qué era lo que más la enorgullecía de mí. Yo ya había tenido un hijo, era como que me sentía así importante. Y ella me dijo que tomara la micro sola. Y en ese momento para mí fue como, ¿pero por qué? Si en el fondo he hecho tantas cosas, y era como que, claro, de todos era como, oh, no, a mí, que esta persona, no sé, pues, tenga su trabajo, ¿viste? Y a mí era que tomara la micro sola, era como que, de verdad que para mi familia fue muy fuerte dejarme tomar la micro sola, ¿ya? Porque está esta tendencia a querer como sobreproteger y dudar en el fondo de tus propias decisiones, lo que también impacta en la autonomía, pues. Bueno, las barreras de acceso en general, el sentir que estas pequeñas cosas que para las personas son un derecho, para uno fuese un favor. No sé, pues el tema por el título de educación, ¿no? Yo pasé por 5 colegios, por ejemplo, y en el fondo no era el derecho, sino que el favor que te hacen, ¿no? Como hoy, ojalá nos tomemos fotos. Y ojalá todos vean que estás aquí. ¿Por qué para unos tendría que ser como un favor y por qué para otros no? Y el paternalismo también viene en otras, por ejemplo, así como espacios, por ejemplo, en que realmente yo creo que debiesen estar personas con discapacidad, pero no, están personas que son tan buenas para estar ahí por la discapacidad, ¿no? Como, o estos detalles como me acuerdo que cuando me dieron el diagnóstico de mi hija, yo pensaba, te juro que yo pensaba que me iban a decir que tenía un cáncer. Porque a mí me sentaron, claro, me sentaron, me dijeron, mamita, siéntese acá, le vamos a traer un vasito de agua. Y decimos, ¿qué pasa? Y es como, sus hijas son autistas. Y así como, era obvio, ya sabía. Entonces, también un poco eso. También otros como el tema de la exclusión social. También siento que es algo que se vive en la vida cotidiana, porque basta con que aparezca una problemática, es como que el tema de la discapacidad siempre está ahí, ¿no? Como que está ahí. Pero basta que aparezca una problemática importante para que ya no importa, ahora importa esto, ¿no? Es como, después hablan ustedes, ahora ya importa esto. Entonces, es como, ya, esperemos que pase esto en el fondo para poder retomar temas de discapacidad y poder seguir en el fondo. Porque ante cualquier situación, bueno, se dice mucho, de hecho Simone de Beauvoir decía que bastaba una crisis en el fondo para que las mujeres perdieran sus derechos, y eso quedó demostrado a lo largo de la historia,
Pero con la discapacidad pasa lo mismo. Falta una crisis en el fondo para que empecemos a quitar en el fondo derechos. Entonces al final nos pasa por los dos lados, po. Y todas estas como situaciones el mismo hecho de que ante una crisis, por ejemplo, las personas invaden tu cuerpo. Igual es súper complejo porque la gente se siente con el derecho de actuar sobre tu cuerpo y de que tú lo tengas que recibir como ellos esperan que tú lo recibas, porque si no, te tratan mal. Ya llevamos harto rato hablando, entonces una reflexión final en relación a cómo podríamos contribuir a que estos actos violentos cotidianos pudiesen acabar. Yo creo que en primer lugar está esto que estás haciendo tú en el fondo, que es visibilizarlo y cuestionarlo. Porque si bien se dice mucho como que el lenguaje genera realidad, yo también creo que la realidad genera el lenguaje y en el fondo va para los dos lados, entonces agarrarlos y ponerlos sobre la palestra los hace visibles y dejan de ser en el fondo estas barreras invisibles que vivimos las mujeres con discapacidad en el cotidiano, sino que pasan a ser en el fondo una realidad para otras personas, ¿no? Es como el tema de la permanencia del objeto, ¿no? Que si no lo veo parece que no existe. Y el visibilizarlos y cuestionarlos es el primer movimiento como al cambio. Lo primero, y que yo creo que es lo segundo que yo creo que es lo más difícil es desaprender muchas como actitudes que tenemos muy arraigadas en el cotidiano. Entender que una mujer puede en el fondo experimentar violencia, puede reaccionar en el fondo a esta violencia, una mujer con discapacidad, perdón, y que eso no la vuelve como una persona histérica, una persona muy emocional, una persona, va mucho más allá de eso. Reconocer estas barreras, que estas barreras invisibles limitan la autonomía y limitan la participación, que harto que ha costado a las mujeres en general y más en el fondo a mujeres con discapacidad, el poder vivir la participación plena y entender también que somos humanos y que van a haber momentos en que nos podemos equivocar, dejar de tenerle miedo a hablar de discapacidad, dejar de tenerle miedo en el fondo a hablar de temas de género y a visibilizar la intersectorialidad en relación, sobre todo en estos momentos que sabemos que estamos viviendo un tema como igual complejo, la interacción que tienen las realidades como experiencia subjetiva, no esperar lo mismo de dos personas que tienen la misma discapacidad. Entonces, lo primero es el consentimiento. Para cualquier cosa, para prestar ayuda, para entender qué espera la persona, qué necesita la persona en particular, qué necesita esa mujer. No juzgar sus decisiones, ni invalidarla, ni declararla interdicta porque sí, ni en el fondo cuestionar su decisión de ser o de no ser madre, por ejemplo. Todas estas pequeñas decisiones, pero que siempre se tienen que basar en la experiencia personal. O sea, pregúntale a la persona. Y si la persona no puede responder a través del lenguaje, busquemos la forma en que sí pueda comunicarse y por ende si podamos preguntarle a la persona qué es lo que necesita. Y en momentos de crisis, recordar que seguimos existiendo. Eso. Muchas gracias, Gillian.